Hola, 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 hola. Bueno, vamos a empezar. Hoy es marzo 12. Hoy es martes 12 de marzo del 2024. Y hoy vamos a tener como invitados a Hacha Zavalla. Ellos son de Bilbao, de España. Así que ahí los invito. Así que ahí ya le mandé la invitación a Hacha Zavalla. Me causa gracia cómo lo pronuncio, porque lo pronuncio lo argentino y no debe ser así. Em, Hay que poner OK y para transmitir juntos y listo. Así que vamos a estar con Hacha y Zavalla. Eh, Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Vos quién eres? ¿Hacha o Zavalla? Hacha, Muy bien. Cristina, Eh, Cristina. ¿Y Zavalla? Miguel. Hoy no ¿Eh? está. Hoy no está. Muy bien. Eh, Viste, para nosotros igual es raro porque es lo mismo, ¿no? Hacha Sabacha se escribe igual. Es con CH para nosotros siempre. Sí. ¿Qué tal hoy Bilbao? ¿Qué tal la ciudad de Bilbao hoy en día? ¿Cómo estuvo tu Pues, día? pues muy bien, muy bien. Hoy por fin dejó de llover después de muchos días ventosos con mucha lluvia. Así que ha sido un día muy tranquilo, soleado, muy agradable. Mira vos, acá nosotros nos tocó hoy todo el día llovió. Todo el día, Bueno, así que nos dejó allá y empezó acá. eso es. Se lo hemos Eh, mandado todo para allá. bueno, primero siempre me pregunto, ¿dónde han estudiado? ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste en Bilbao? ¿Fuiste a otra ciudad de España? En Bilbao no hay escuela de arquitectura. Sí, Entonces yo estudié en Pamplona. bien, Miguel estudió en Navarra. San Sebastián. Sí, eso es. Eso es. ¿Y por qué elegiste Navarra? ¿Y no Barcelona, Bueno, Vigo, Madrid? pues por cercanía, ¿no? Por fácil, por cerca de casa, más fácil. ¿Eh? Bien, Una y sos escuela vasca, pequeña. ¿Eh? y sos vasca. Sí, 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 sí. Hay algo que siempre me gusta hablar con los españoles, que es acerca de sus idiomas. Cada región tiene como su lenguaje, ¿no? Su idioma. Sí, Y sí, cuando hablo con los gallegos, siempre hablan, bueno, de su cercanía con Portugal, entonces el gallego tiene algo de portugués, los sí. catalanes tienen algo de francés, los andaluces Ujú. también tienen algo de portugués. Y después están ustedes, bueno, que Vamos por uno, cuando he libre. estado, bueno, cuando he estado en San Sebastián, siempre cuento que me costaba bastante, viste que en las calles está como escrito los edificios públicos cercanos, ¿no? Sí. Y los leía y como no encontraba ninguna cercanía ni al inglés, ¿no? O a No. y eso también que, ¿sabés cuál es la procedencia? ¿Cómo es de dónde viene el vasco, el lenguaje? Bueno, yo creo que nadie lo tiene muy claro, ¿no? Hay Muy muchas bien. teorías que dicen que si vino de, bueno, pues no sé, que tiene conexiones caucásicas, bueno, no se sabe. Realmente, bueno, Con los no está. vikingos también dicen, con el mar del norte, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy Pero bueno, extraño. que no hay similitudes cercanas. No. Eh, bueno, vamos viendo tus trabajos y hoy estuve viendo que hay varios trabajos de interiorismo o de reformas de pisos, Ujú, eh, además de otros trabajos, ¿no? ujú. ¿Qué le significa la remodelación o el diseño de interiores? Porque también hay mucho de diseño de interiores. Y a Ujú, veces este es como que el arquitecto no ve no trabaja mucho en el diseño de interiores, ¿no? O ujú. lo trabaja con menos desprecio un poco. ¿Cuál Sí, es su sí. postura? ¿Cuál es su postura o su trabajo en el diseño de interiores? ¿No? Acá tenemos. Bueno, realmente nosotros
nosotros no hacemos mucha distinción entre las escalas en las que trabajamos, ¿no? Y es verdad que, bueno, no teníamos como idea prioritaria el hacer este trabajo de interiorismo, ¿no? Llegó un poco de forma casual y luego, como suelen ser estas cosas, pues uno lleva a otro y otro lleva a otro. Y bueno, pues para nosotros son trabajos que también tienen bueno, pues tienen su interés y, bueno, nos sirven para hacer ejercicios que luego extrapolamos a otras escalas y en otros contextos. Desde que nosotros empezamos a trabajar, por un motivo u otro, hemos intervenido mucho en edificios existentes. Hemos hecho Sí. mucha reforma, mucha rehabilitación y esto de alguna manera, bueno, pues es como un paso más, ¿no? Como un ejercicio más en todo ese trabajo de intervenir sobre lo existente. ¿Y cuál es la mayor dificultad o el mayor desafío al llegar a un espacio a remodelar? Llegás al espacio, ¿cómo Sí, planteas? bueno, lo que solemos hacer es leer con mucho detenimiento qué es lo que hay Bien. y intentar entender al cliente y bueno, hacernos cargo de cuáles son sus prioridades y hacer de todo eso un proyecto coherente, ¿no? Al final, eso es un proyecto que realmente es de interiorismo, pero eso está hecho como vivienda social, es en concreto que Sí, estás enseñando ahí. Estos bien. son un estudio que hicimos para el gobierno vasco para reconvertir locales abandonados en plantas bajas urbanas y transformarlos en vivienda. Entonces, es Mira qué un bueno. ejercicio, bueno, pues que tenía sus particularidades porque, bueno, así a priori la gente no entiende muy bien eso de qué puede ser vivir en una planta baja, ¿no? En un escaparate ahí a pie de acera. Y ese fue un ejercicio, bueno, ha sido un proyecto muy bonito. ¿Y, y ha resultado bien? ¿Lo han Sí, yo creo podido que desarrollar? sí. Empezamos el proyecto haciendo un estudio más teórico, como de análisis y ¿no? de recopilación de potencialidades de esos cambios. Y luego todas aquellas ideas ¿no? que habíamos estado bueno, pues, poniendo por escrito, ahí las llevamos a la práctica con un prototipo de 3 viviendas sociales en Bilbao. Son 3 que se miran a través de un espacio peatonal Sí. y yo creo que han funcionado muy bien y ahora mismo están habitadas, la gente está contenta Acá y, están, ¿no? y bueno, esto sí, se construyó como un prototipo para que luego pudiera servir de ejemplo a otros proyectos que vengan detrás. Mm. Y, y siempre hay como una persistencia o una intención cromática, ¿no? Siempre está el color presente y Sí, de una manera bastante fuerte, ¿no? O sí, evidente, ¿no? El rojo es sí. rojo, el verde es verde. Ujú. ¿Por por qué esa intención cromática? ¿Por qué el uso del color? Bueno, ¿O qué te gusta del color? em, hemos hablado muchas veces sobre esto del color, ¿no? La verdad es que estamos bastante contrariados o bastante en contra de este mantra de la austeridad, ¿no? que nos rodea. Sí. Hacemos una defensa del color pues como una herramienta más de trabajo. ¿No? Al final, la arquitectura siempre ha tenido color. ¿No? Si uno se para a pensar en la historia de la arquitectura, eh, toda esta monocromía tan intensa, ¿no? Tan intensivamente eh, aplicada como ahora no ha existido nunca. Eh, Eh, y bueno, para nosotros el color pues, nos facilita el redondear las soluciones, ¿no? el terminar de, de matizar el proyecto. Eh, es una herramienta además
no cuesta dinero, solemos decir. Sí, es verdad eso. Da mucho, pero sin un coste adicional. Y, y bueno, pues a veces cuando uno no puede echar mano de materiales muy sofisticados o, ¿no? Bueno, no está para sutilezas porque trabaja con presupuestos muy pequeños, pues el color es una herramienta muy, muy potente para Sí, terminar sí. significando, ¿no? el resultado final. Mm. Sí, es verdad, Sí, ¿no? Que si vos posiblemente no tenés mucho material, no, mucho presupuesto sí, para muebles de cocina o de mejores acá el rojo te está como armando todo, ¿no? Como que te está eso dando una es, presencia que capaz que no necesitas el mármol, ¿no? Para eso dar es, tanta presencia. eso es. Esa es la idea. Y luego Y solemos decir porque que, claro, sí, independientemente del presupuesto que uno tenga, al final todos, yo, ¿no? O sea, en cualquier obra se aspira a llegar al mejor resultado posible. Entonces, bueno, eh, pues al final el presupuesto limitado no se tiene que ver como un castigo o como, ¿no? como un hacer de menos a esa obra, sino, bueno, pues hay otros caminos para que al final el cliente obtenga también lo mejor, ¿no? Aunque sea por menos dinero, ¿no? Pero intentar exprimir al máximo y, y, todo el camino. y con tu experiencia, ¿no? Porque muchas veces se habla, no, por el cliente esto, el cliente lo otro. ¿Quién crees que es más conservador? ¿El arquitecto finalmente o el cliente con las ideas? Yo creo que el arquitecto, Bien, porque el cliente cuando viene a nosotros está claro que tiene, bueno, pues unas ideas, unos objetivos, un imaginario, unos deseos, pero al final, ¿no? En todo este proceso, en todo este camino que es hacer un proyecto, pues le vas contando, le vas ¿no? poniendo en contexto las cosas y al final, bueno, a nosotros nos ha pasado que vienen, el cliente el primer día dice, eh, pero ya he visto que hacéis cosas con muchos colores, eh, yo quiero que esto sea todo en blancos y negros, como mucho grises. Pues bueno, vamos a ver, ¿no? Ya veremos. Y al final siempre terminan aceptando. O sea que, y con satisfacción. sí, mira ¿Mm? qué bueno, ¿eh? Bueno, acá también, ¿no? Acá tenés, acá cuando trabajaste con la alfombra, ¿no? Con el, Sí, eso es. Y con esas melaminas de colores. Eso también es una obra sí. hecha con muy poco presupuesto. Sí, de un piso en Bilbao. Sí. Así que en realidad la creatividad sale más con el poco presupuesto, finalmente. Pues al final uno tiene sí, que exprimirse, ¿no? Para llegar a un resultado expresivo. Sí. Bueno, acá también tenés otro juego, ¿no? Yo muchas veces eh, cuando tenía alumnos y el alumno venía con un color, ¿no? Siempre trataba como de incentivarlo o preguntarle, ¿no? Sí. Como, y yo siempre, aunque esté mal o no, pero yo siempre decía que cuando uno decide algo, cuando decide el color, ¿no? Está decidiendo y esa decisión tiene un pensamiento. Y Ujú, aunque me guste o no, hay preguntas para hacerle, ¿no? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el verde? Entonces, ujú. también ahí te das cuenta del trabajo, ¿no? Que bueno, vos en este caso has tenido una decisión y has tenido hay preguntas para hacerte, ¿no? Y eso me parece que Ujú, ya es demasiado válido cuando una imagen te genera muchas preguntas. ujú. Sí. Eh, como te decía, al final, en todos estos proyectos en los que uno entra, donde ya había antes ¿no? un planteamiento, un espacio, unas soluciones, y en realidad nosotros llegamos a completar, ¿no? No Bien. porque no estamos empezando desde cero, sino que llegamos pues a matizar, a completar, a mejorar, ¿no?
Y, Pues y- al y- final ese capítulo del color también está dentro de todo ese análisis que hay que hacer de qué había previamente, qué vamos a rescatar, qué vamos a reutilizar y en qué nos puede ayudar el color en- en el resultado final, en el resultado renovado del rescate de todo lo que claro. hay. Este caso, ¿qué sucede acá? Pues es una casita unifamiliar con una planta baja ciega, con un garaje, y los propietarios decidieron que iban a convertirla en dos viviendas. Ellos estaban haciendo mayores, Bien. querían vivir en la planta baja, más cómodos, sin escaleras, y iban a ceder el piso alto a su hija. Y eh, el volumen no se transformó, la envolvente sí, se reordenaron Sí. todos los huecos y en realidad bueno, mantiene la unidad, se sigue viendo, se sigue percibiendo como una vivienda unifamiliar, pero en Sí. realidad ¿no? En las tripas hay dos viviendas, una en cada planta. Y son como el positivo y el negativo. Hay una vivienda arriba más encerrada, más volcada al centro, que es esa cocina roja que os enseñó antes. Ah, Y, y la vivienda de abajo, con todo ese perímetro transparente que mira hacia el jardín directamente. Y esta, con la ese escalera, es el ¿no? centro de la planta alta. Con esa escalera, todo ese revestimiento de madera que ya estaba, que se quedó ahí. Y, Ah, y el lucernario en el centro de cubierta, que también es el que está iluminando sobre todo la cocina, aunque también, bueno, a través de las transparencias del cerramiento central también llega luz. Pero ahí, bueno, se rescataron muchas cosas en esa casa, aunque se ha transformado muy profundamente, en realidad hay mucho reutilizado. y la estructura siempre la dejas al desnudo, ¿no? Bueno, no siempre, no Ah, siempre. ah. Siempre está el hormigón ahí como Sí, picado, ¿no? Como que lo has recuperado. sí, sí. Eh, ahí sí, porque estaba marcando también como una cota entre el apoyo de cubierta arriba y eh, al final venía a Ahí está. ordenar un poco todo lo que pasaba ahí en ese espacio central. Y por último, ya empezamos con las preguntas que has elegido. Bueno, en estos casos de reformas o de reformulaciones, vos ingresás al departamento, haces el proyecto, medís, haces todo el presupuesto, ¿no? Y luego tenés que empezar a romper y a trabajar. Y en ese rompimiento de golpe aparece una instalación eléctrica que, porque está acá, ¿no? Como empiezan a haber pequeñas sorpresas que uno las puede como asimilar. ¿Cómo es ese grado también de adaptabilidad que ustedes producen? ¿Cómo es ese momento del día a día de la reforma? Bueno, te diría que no nos solemos encontrar muchas sorpresas porque sí que procuramos que esa fase previa de toma de datos sea muy exhaustiva y, y dibujamos mucho, intentamos descifrar todo antes de romper nada, porque cada vez somos más partidarios de no romper casi nada. Entonces, Ah, bien. si podemos, no, o sea, bueno, o sea, tiene que estar muy justificado el romper, ¿no? Realmente. Em, ¿Para qué romper, no? Si ya está. Y sobre todo, bueno, esto se le convence fácil al cliente cuando dice, no quiero gastar mucho, pero, ¿no? pero quiero una casa completamente nueva. Bueno, pues a ver cómo equilibramos esto, ¿no? Pues va a haber que romper poco, ¿no? Y entonces será como le saquemos partido, ¿no? O sea, hay que concentrar esfuerzos, ¿no? Y bueno, pues básicamente de eso va, estos ejercicios de interiorismo van de eso, de concentrar esfuerzos, de, Bien, de ir a modificar lo imprescindible. Y al mismo tiempo, pues dar un cambio, ¿no? O sea, actualizar esos espacios. bien. Acá tenemos. Bueno, las cortinas siempre están. Estas cortinas ¿cómo le dicen ustedes? Hacer la cortina. Estas son.
Sí, las siempre persianas de están rojas. ballesta. Sí. Y sí, Claro, eso es el caso ese de los locales sí, comerciales abandonados. Entonces, claro, ahí lo único que había era una tapia, un muro de ahí ladrillo está. provisional en el cierre de fachada y no había nada más. Entonces, eso sí que está hecho, digamos, todo desde cero. Y esas persianas de ballesta eh, nos parece que son el método, bueno, un método muy eficaz de conseguir Sí, un cierre de seguridad respecto a la calle, pero está. dejando pasar el aire y las vistas, ¿no? A la vivienda. O sea, al final toda la reflexión que hacíamos en qué puede consistir el vivir a pie de calle era en que estas viviendas no fueran búnkeres, ¿no? Mm, Porque de algunas experiencias anteriores, pues no, esto de la ventanita pequeña y uno vive encerrado ahí, pero si el vecino del tercero tiene una terraza, tiene un balcón, tiene unas ventanas grandes, ¿por qué el de la planta baja no las va a tener? ¿No? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Y la presión de ballesta y esos retranqueos de fachada, la aparición de mm, esas terrazas en retranqueo, pues eran los mecanismos de generar filtros respecto a la calle. Entonces, preservar privacidad al mismo tiempo que tener contacto visual y bueno, dejar pasar el sol y este tipo de cosas bien. que la casa necesita tanto. Eh, no puedo dejar de mirar esta imagen. Sí, Es muy buena esta imagen. la escuela de Eh, Alcalá, sí. pero también, de todo lo que estuvimos conversando, a su vez también hay mucho humor. Tienen mucho Sí, humor ustedes dos también, sí, puede ser. ¿no? El humor en el buen sentido. Como, bueno, le gusta, hay un juego también. Sí, Hay complicidades, sí. ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Y más porque, bueno, yo creo que mucho en concreto en ese proyecto, que era intervenir en un edificio que apenas tenía suelo, que necesitaba ser ampliado, pero no tenía por dónde expandirse. Y entonces hubo que hacer ahí un encaje de muchas piezas en, en lo que ya había, ¿no? Y había un problema también del firme del suelo, entonces como no se podía cimentar de forma directa y tenían que aparecer esos mecanismos de salidas de emergencia que el edificio no tenía, pues se colocaron en la fachada para no cimentar. claro. Y, No, porque bueno, el color también es humor en un punto. Cuando vos estás eligiendo color, estás buscando alegría, estás buscando humor, estás sí, buscando, ¿no? sí, sí, Esos condimentos. sí, 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 Ahí sí, está. por supuesto. O sea, esa, ¿no? Esa pelea por sostener el optimismo está siempre ahí. Sí. Porque a veces decías esta cuestión del blanco, ¿no? De la arquitectura blanca. Bueno, también hay una cuestión también como de seriedad, de ser Sí, parco, ¿no? sí, sí. Eh, Hace poco en un artículo en prensa, ¿no? Reflexionaba por el por qué todas las viviendas que construimos ahora son iguales, ¿no? Eh, Todas las viviendas que se están construyendo en Bilbao son unos edificios cebra de rayas blancos y negros, pero es que los que se sí, están construyendo en la periferia de Madrid son iguales y en Málaga son los mismos. ¿Cómo es posible, ¿no? De extremo a extremo del país que estemos haciendo el mismo proyecto en todas partes, ¿no? ¿Y por qué siempre es blanco y negro? ¿Por qué todos son blancos y negros? Yo creo que eso tiene una defensa muy difícil, muy difícil. Creo que es una solución, bueno, pues fácil, cómoda, pero no tiene por qué ser la mejor, ¿no? no. Bueno, Así que te gustan las dificultades y tienes eh, humor. bueno, yo creo que mm, es parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, Sí, un poco de, ¿no? Un poco de salsilla, ¿no? Intentar, ¿no? sí, Sortear problemas ¿no? Que una vez bien, que todo esté terminado parezca, mira qué fácil, ¿no? Qué limpio, qué bien ha quedado, sí, ¿no? Pero claro, ya ha habido un sí. trasiego de meter, ¿no? Muchos condicionantes en su sitio, de ordenar muchas cosas, ¿no? Bueno, Hay una frase que, bueno, no me acuerdo directamente ahora, pero era como que la sencillez muchas veces es lo más complicado, ¿no? O es lo más difícil, ¿no? sí, sí, Eh, es lo sí. que más tiempo te lleva. Sí, yo creo que sí, que es completamente cierta, ¿no? Y más cuando estamos lidiando con arquitectura, que todos sabemos lo que es, ¿no? Que empiezan a aparecer.
Mm. instalaciones por todos lados, ¿no? Son muchos requisitos de programa y al final, bueno, ordenar todo eso y que todo quede en su sitio y que nada esté fuera del orden de las directrices que uno ha marcado, pues, bueno, pues tiene su aquel. Tú dices- viste que muchas veces te sucede de no saber cuándo parar, ¿no? Estás agregando Sí, cosas. Y a veces es un gran error, ¿no? Porque no hay que agregar. sí. Eso es, sí. A veces más bien conviene detraer algo, ¿no? Claro, hay que volver para atrás, ¿no? Bueno, ahora limpiar, ¿no? Sí, Ahora sacar sí, 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 lo que no es necesario. Y eso es lo más difícil. sí, sí. Vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas, tienes que elegir 10. ¿Cuál es la primera que Sí. has elegido? Bueno, estando como estoy en Bilbao, no voy a obviar el hablaros del Museo Guggenheim como edificio Bien. simbólico de la ciudad, ¿no? Es algo, eh, mm, cuando, ¿no? Cuentan las crónicas que cuando en el 90, yo creo que fue, Gehry visita por primera vez Bilbao, invitado por Thomas Krenz, porque estaban decidiendo dónde construir el museo, ¿no? La decisión estaba tomada, se iba a construir, pero ¿dónde? ¿En qué emplazamiento? ¿No? Y entonces se visitaron pues, varios sitios, ¿no? Pues, más céntricos, dentro del ensanche, más alejados, tal, y fue Gehry el que tuvo ¿no? la visión de decir, no, vamos a hacerlo aquí, ¿no? en este punto de la ría. Claro, cuando uno llega a Bilbao hoy, asume con toda naturalidad que toda esa ribera de la ría es una extensión de la ciudad, ¿no? y que cruza de un lado a otro de la ría por los distintos puentes que hay. Pero realmente eso, en el año 90, era un ámbito no urbano, era completamente industrial. Era todo el borde de la ciudad daba la espalda a la ría, había un cambio Ah, de cota incluso, y todo el borde del agua ha sido muy industrial sin trama urbana, ¿no? Y desde el momento en el que empiezan los desmantelamientos industriales, pues a raíz de la crisis de los 80 y cada vez bueno, pues hay menos tejido industrial y menos en estas ubicaciones céntricas, pues bueno, había un montón de suelo para transformar, ¿no? Y construir el Museo Guggenheim fue bueno, una oportunidad para poner ahí una semilla de esta estrategia de apropiación para la mm, ciudad de todo este suelo. Y creo que es el proyecto en Bilbao que mejor ha interpretado la implantación ¿no? en este sitio. Y mirá vos. no solo por la imagen actual, sino como memoria también de lo anterior, ¿no? ¿Cómo resuelve la diferencia de cotas entre el ensanche y la ribera? ¿Cómo absorbe la presencia del puente de la Salve, que es un viaducto descomunal, que generaba una especie como de frontera entre el ensanche y todo lo demás? Bueno, la implantación yo creo que funciona magníficamente, ¿no? Bien. Luego, al museo se le conoce pues, como el símbolo de la transformación de la ciudad, pues por todo lo que conllevó, ¿no? Un cambio de modelo, eh, eh, de ciudad, pues eso, un sitio muy industrial a otro tipo de funcionamiento actual, por el criticado también a veces, ¿no? Pues porque bueno, pues hay quien sigue pensando que este modelo de turistificación de las ciudades pues no es lo más adecuado.
eh, muy denostado también porque, bueno, pues fue como el modelo que sirvió para, imitado en muchísimas ciudades, pues para decir, bueno, sí, todos tenemos nuestro Guggenheim, ¿no? Que es como Mm, nuestro polo de atracción para después hacer toda esta bola de ciudades atractivas para el turismo. Pero en cualquier caso, el edificio es magnífico, ¿no? La implantación urbana es magnífica. Y también lo es, yo creo, el funcionamiento dentro, ¿no? del propio museo. Cómo accede uno, cómo se mueve el atrio, la presencia del atrio, completamente rodeada de lucernarios, las entradas de luz, cómo en todo ese circular alrededor del atrio hacia las salas va teniendo visiones puntuales de la trama urbana, eh, hacia la ría, hacia los edificios del mm. ensanche. Eh, claro, nosotros que pues estábamos muy acostumbrados a verlo y que de vez en cuando íbamos pues a visitarlo como a ver exposiciones, pero tuvimos la oportunidad recientemente de analizarlo más en profundidad porque estuvimos haciendo un pequeño trabajo para el museo, para Sí. amueblar. Había una queja de los visitantes que dicen que no había suficientes zonas de descanso, debía ser ¿no? como una reclamación reiterada. Y entonces, bueno, pues el museo decidió que Ah, como lugar iba para a dar sentarse. solución a ese problema, entonces había que hacer un análisis de zonas potenciales para el descanso. Entonces, claro, eso nos sirvió como pretexto pues, para hacer una disección sobre todo de las circulaciones y de todos los remansos que hay. Y, y ahí nos dimos cuenta ¿no? de lo bien que funciona. Están. Sí. ¿Y se puede, cómo puedo verlos, el mobiliario que han creado? Pues puedes verlo en nuestro muro. Hay unos bancos rojos. ¿En el Instagram? Sí, yo creo que hay alguna foto. Ah, acá, estos. No, no, estos. Sí, esos son. Es un elemento modular que tiene Ay, mira tres qué lindo. disposiciones. Sí, eso es. Y de Y, color, obviamente. y de color, Es de rojo. obviamente. Sí, sí, por supuesto, de color. Mira qué bueno. Que bueno, que eso también fue una larga conversación sobre, sobre si debían tener color, no color, qué color. Claro, algún color tenían que tener. Y sí, ya Y, están colocados ahí en la planta tercera. bien. ¿Y vas, cada tanto vas a ver cómo la gente se sienta? Pues fuimos sobre todo con mucha curiosidad muy al principio y sí, han funcionado muy bien. Quizás hay alguna foto con público en nuestra página web, no sé, porque yo creo Ah, que he ahí me visto fijo. fotografías, sí. Sí. Em, Y las que- posiciones que vos pensaste, ¿no? Estos movimientos, sí, ¿los sí, sí, viste? sí, ¿Los sí, viste? ¿Los sí, sí, viste? ¿La gente los usó así? sí, 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 sí. Ahí está. Sí, creo que es increíble la cantidad de público que tiene el museo, ¿no? Es verdad que hay un trasiego Sí. constante de público, sobre todo, bueno, pues en determinados días, y suelen estar tan abarrotados como están ahí en las infografías. Ah, mirá vos. ¿Y por qué y por qué son tres modelos? ¿Por qué Pues porque, buscaron estas tres? sí, porque si, si tenéis en mente los espacios del museo, realmente no hay dos esquinas iguales, ¿no? Eh, Sí. todos, todos
los espacios de oportunidad que encontrábamos pues eran diferentes y estaban afectados por la circulación de manera diferente. Uno tenía que replegarse más hacia la pared porque tenía una circulación por delante, otro conseguía ocupar un remanso en un vacío de isla, entonces podía desplegarse en horizontal. Claro, acá está. Otro buscaba su oportunidad en una esquina en un ángulo de 90 grados, con lo cual pues tenía que adaptarse a la pared de esa manera. Todo ha consistido bueno, en aprovechar esos intersticios de las zonas de circulación de la mejor manera. Ahí están. Mm. Eh, bien. Claro, porque realmente fue un trabajo a medida. Es un trabajo que solamente Sí, puede funcionar en esa sí, esquina y en ese museo. eso No lo es. puedes como extrapolar a otro, al Guggenheim de Nueva York. No Eh, funcionarían. bueno, sí, probablemente funcionarían también, pero sí que es verdad que No, los no hicimos encajarían, digo. ya, sí, los hicimos muy pensados sí, 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 es una cosa diseñada muy explícitamente para ese emplazamiento, sí, Porque el de Guggenheim de Bilbao, el de Nueva York tendría que ser curvo. Ya sí, tendrías que pensar con pared curva. sí. Eh, Antes hablaste de las escalas, ¿no? De que como no despreciaban o no miraban las escalas, ¿no? Y Sí, en este caso, cuando trabajaste, acá justamente estás trabajando en una escala mínima, ¿no? sí. ¿Cómo fue ese primer pedido? Aunque ya el pedido habrá sido importante porque venía del Guggenheim, ¿no? Pero ¿cómo fue ese pedido de quiero un sillón, quiero un lugar para sentarse? ¿Lo tomaron como, no, cómo fue esa reacción primera? Bueno, tampoco, tampoco el encargo era tan concreto, simplemente planteaban una Ah, problemática bueno, luego el proceso de trabajo ha llevado a que al final se materialice en ese espacio de esa manera, porque se ah, trabajaron al principio en otras ubicaciones, en otras plantas, en extensiones más grandes, en configuraciones más complejas y al final, bueno, pues la pandemia de por medio, pasaron muchas cosas, ha sido un proceso bastante largo. ok. Mm, yo creo que claro, puede parecer que la escala cuanto más pequeña es más fácil, ¿no? Como que el trabajo cuanto más pequeño es más fácil, pero eso tampoco es así tan directamente, porque claro, al final el diseño de objetos o de mobiliario está también muy asociado a la producción posterior y si uno no está familiarizado con esos procesos de producción, pues puede cometer errores, ¿no? O se le desajustan cosas. Entonces hay que estar atento a cuestiones que a lo mejor a las que no estás acostumbrado a prestar atención, ¿no? Mm. Eh, no sé, detalles, ¿no? La tensión del tapizado. Son cosas, claro, el diseñar una fachada tiene sus condicionantes, ¿no? Sus problemáticas, pero esto tan pequeño tiene otras. Y bueno, pues es como cambiar la Mm. óptica, ¿no? Pero sigue Sí, teniendo incluso, ahí cuestiones que resolver, ¿no? incluso hasta la comodidad de la persona que se va a sentar, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es, eso es. Es como Que no fueran ni muy altos ni muy bajos, ni muy duros ni muy blandos, pues porque el, ¿no? ti- Pues, el tenía que tipo de usarlos los algodón, mayores, los niños, entonces como la banda de usuarios es muy amplia, pues que pueda funcionar para todos. Bueno, ese tipo de cosas de ergonomía, de seguridad, de Mm. uso, sí, eso es, eso es. Vamos a otra pregunta. Pues sin salir del museo, recientemente hubo una exposición de escultura de Picasso y eso me Sí. lleva a hablar sobre
La cabeza de mujer de Dora Maar como mi obra favorita de Picasso. La cabeza de En mujer. general, me gusta mucho Picasso como escultor. Bueno, ejerce una especie como de fascinación. Y ¿Como sobre todo, escultor, sobre todo? sí, sí, más como escultor que como pintor, yo creo. Y las cabezas de mujer me parecen ¿Ellas? fascinantes, ¿no? Sí, sí. Sí, esa en concreto que no es que no tiene ese nivel de abstracción, ¿no? Que igual hayan tenido otros ejercicios anteriores, eh, pero bueno, me parece que es ¿no? Que transmite como una un aferrarse a, ¿no? a la vida. Ahí la voy a Eh, buscar cabeza. ¿Cómo se llama? ¿Cabeza de mujer? sí, ¿Y ella cómo se llama? ¿Duramar, me dijiste? Dora, Dora, Dora. Ah, Doramar. Dora. Me parece ella Sí, o la primera. ella. Sí, Está. sí, esa. Después están las pinturas, Es- ¿no? Eso es, eso es. Sí, porque la retrato 1000 veces, ¿no? Sí. Em, Muy linda. es muy bonita. ¿Y, y por qué la escultura de Picasso? Eh, mm, pues no lo sé, no es algo que haya analizado, pero sí, esta también es muy bonita. Sí. Mm, ¿Por qué la escultura? Pues porque tiene como esa, no sé, ese lenguaje directo, eh, esos ejercicios de, ¿no? También las cabezas en yeso que había hecho antes en Francia, ¿no? Estando en Francia. Mm, Eh, Tienen algo, sí, no sé, fascinante. bien, está. Bueno, tal vez que debe ser por ser por vivir en Bilbao o en San Sebastián y lo tenés a Oteiza, tenés como Oeiza, tenés muchísimos Sí, dices la cultura, escultores. sí, Tal vez Tequil, hay como una tradición hay una tradición de vasca de escultores. Capaz que sí, sí. puede ser, sí, Está sí, bueno. los puentes de viento, ¿no? Las obras de. Mm, mm, Me sale El ahora el peine de los nombre de él. sí, Sí. sí, Eh, Tal vez mm. tenga algún vínculo regional. Puede ser, puede ser. No lo había pensado así, pero podría ser. Eh, y acá tenemos otra. Es bonita esta, no las conocía estas. Sí, 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 esas con esas narices enormes, el pelo hacia atrás, sí, son muy bonitas. Y de su parte cubista, ¿no? Sí, eso es, eso es. Ahí está. Mm, mm. ¿Por qué personaje tan interesante, ¿no? Porque tiene las pinturas, tiene los dibujos, tiene la cerámica, ¿no? Tiene la escultura. Sí, una No ha producción muy parado, prolífica. no ha Sí. parado un segundo. Mm. Eh, Vamos a la próxima pregunta, a ver. Em, Pues de la misma manera que el concurso y la construcción del Museo Guggenheim fueron un hito en Bilbao, eh, ahora voy a ir a otra construcción, otro edificio, cuyo concurso también fue un hito. Yo creo que en este caso, bueno, por supuesto que en Euskadi, pero yo creo que hasta podría decir
a nivel nacional, ¿no? Y es el santuario de Aránzazu, que está en Oñate, Santuario. de Aránzazu. Acá está Aranzazu. ¿Quién es primero Aranzazu? Aránzazu es un... Eso es, ese es el santuario, eso es un complejo franciscano, Ah, eh, eso es. Entonces, ahí, pues en el lugar donde se dice que se había aparecido la Virgen desde, ¿no? ya desde el siglo XV, siempre ha habido un convento franciscano, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas se había incendiado varias veces, se ha reconstruido varias veces. Entonces es un edificio que está continuamente, un complejo que está continuamente rehaciéndose. Y en el año 1950, la Orden, con la Diputación de Guipúzcoa, convocan un concurso de arquitectura bien. eso es, para la iglesia. Y el convento, bueno, pues está ahí cayéndose por el barranco. El sitio es bastante particular, está en el monte, en un punto bastante alto. Uno llega ahí por una carretera en ascenso, ¿no? Entonces cuando terminan las curvas y ya parece que ha llegado arriba, entonces aparece el santuario de frente, una presencia bastante mística casi, ¿no? Y Vamos. en, eso es, en 1950 se convoca el concurso y lo ganan Luis Laorga y Javier Sáenz de Oiza, con Mm. una configuración, como veis, bueno, pues bastante abstracta, ¿no? En la arquitectura moderna. Sí, me imagino lo que me imagino ya esto en la década del 50 y Eso es, habría todo eso ardido que es, Troya igual que el eh, Guggenheim esto. eso es, todo eso que se está viendo ahí en esa imagen, ¿no? En la portada con sus dos torres simétricas y toda esa fachada, todo eso es la nave, ¿no? Entonces es una nave de planta central, cruciforme, con este planteamiento de asimetría que le da que ese campanil exento que tiene en un lateral y el hecho Sí. de que esté adosado al convento que cae hacia el barranco por uno de los flancos. Bueno, pues era una configuración muy poco ortodoxa, ¿no? Para lo que se Mm. estaba haciendo en la arquitectura eclesiástica, ¿no? Que era todo pues, una producción muy reglada, ¿no? Se llegaba a hablar hasta de lo que llamaban el neobarroco vasco, ¿no? Todas las iglesias estaban, parece, ¿no? Como diseñadas por un mismo patrón. Y en 1950, claro, en plena dictadura, eh, estos señores ganan este concurso con este proyecto, que es un proyecto muy rupturista en cuanto a Mm. imagen, pero claro, se decía que habían ganado el concurso no tanto por la imagen, que sí que preocupaba a todo el mundo, ¿no? El hecho de que fuera a suponer un rechazo pues de la opinión pública, ¿no? Sino que lo ganan porque resuelve todos los problemas funcionales que tenía el emplazamiento tan complicado que era. Ah, Claro, los monjes, los franciscanos, querían que la nave de la iglesia estuviera a cota de la primera planta de su edificio. Eso hacía que hubiera que rehundir la iglesia respecto a la cota de bien. llegada. Se llega, eso es, cuando uno llega, en realidad está viendo todo ese frente de los 14 apóstoles de la fachada como a la altura de la vista y comienza a bajar Mirá, escaleras para atravesar, ¿no? Para atravesar las puertas y entrar en la nave. O sea, se entra bajando. ahí está. Y Ahí otra de decía las lo que cosas, veía cuando estás acá eso, parado, lo eso que decías, es, uno ¿no? eso Cuando es, estás cuando acá, llega, eso es, veías ahí en los realidad muchachos. está viendo todo ese friso escultórico, ¿no? que en realidad está alto en la fachada. Y otra de las cuestiones en el proyecto era que, ¿no? Además de la imagen que construían
los arquitectos, pues se trabaja estrechamente con una serie de artistas que están resolviendo, pues, ese friso es de Oteiza, el de los 14 apóstoles y la Virgen arriba. Las puertas las diseña Chillida, esas 4 Ahí puertas está el Chillida. que son eso es, 4 Estas. puertas de acero, sí. Las vidrieras esas de colores que aparecen en la escalera lateral y luego en los rosetones en el ábside, esas las diseñó Eulate, Saira Álvarez de Eulate, y el magnífico retablo interior, ¿no? Que es descomunal de grande, ¿no? Dicen que es el retablo más grande de toda Europa, tallado en madera de Lucio Muñoz. Entonces, había aquí como un trabajo de estrecha colaboración, ¿no? entre toda esta producción artística y la arquitectura. Claro, cuando ganan el concurso, ¿no? Dicen que es porque resuelve las cuestiones fundamentales de programa y de condicionante del sitio, pero también por empeño personal, ¿no? Que se haya de la orden o del director de la orden que apuesta por esta arquitectura y por, bueno, como un símbolo de modernidad también para la Iglesia. Claro, esta figura muere al de poco tiempo y bueno, estaba asumido que ya la nave era así, pero había otras cuestiones que no estaban tan asumidas, ¿no? Como esa decoración de la portada o las pinturas de la cripta de Néstor Basterrechea, que generaron muchísima polémica. Y ese es el retablo ábside, ¿no? de Lucio Muñoz. Sí. Es precioso, sí. Con todo ese trabajo de talla en madera y la luz cenital desde arriba. Es un espacio realmente, bueno, donde pues eso se puede decir que no, que el arte moderno estaba poniendo, ¿no? Al servicio de la espiritualidad, ¿no? Eso es. Sí. Como cae la luz aparte, parece como si fuese como una especie de catarata de agua, pero de luz, ¿no? Que va cayendo ahí. Sí, como descendiendo desde los cielos, ¿no? Sí. Y, Entonces hay esa, ¿no? y, Esa y, simbiosis y, entre arte y espiritualidad que bueno, que es la primera vez que se muestra, ¿no? en esta definición moderna tan radical. creo que también habrá ganado por todos estos nombres que había, ¿no? Sí, También es capaz que la orden religiosa sabía que acá tenemos 3 o 4 artistas que sabemos que son sí, perfectos. está Entonces, claro, está claro. y Pero después, y eso la es, fachada y la fachada que tiene como esto, que es como un módulo, que es como un módulo de hormigón, es, ¿qué es? ¿Hormigón? ¿Qué es es? piedra, es piedra. ¿Es piedra? Sí, es piedra. Pero Mm, está cortada, está seriada, ¿no? sí, eso es. Son esas, es como esa especie de puntas de diamante que Sí. simbolizan en realidad los espinos, porque Aranzaz en realidad quiere decir como el sitio, el lugar de los espinos, que es donde había Ah, aparecido la Virgen. Y entonces, bueno, pues con piedra autóctona local llegan a ser motivo para la fachada. porque a su vez parece como, tiene como estas cuestiones como de dramatismo, del romantismo alemán, ¿no? Como de estos cuentos de Goethe, ¿no? Parece toda Sí, esa fachada, ¿no? Tiene como ese dramatismo, o incluso el tablón, ¿no? Tienen como ese sí, dramatismo del 18, sí, ¿no? sí, sí.
sí. Sí, de hecho yo creo que bueno que puede haber, ¿no?, alguna referencia ahí que viniera desde, ¿no?, eso es, desde el norte de Europa como inspiración para esto. Cuando ellos ganan el concurso son muy jóvenes y, Ahí y están bueno, las puertas de Chillida. son las puertas de Chillida, eso es. Claro, esas, bueno, pues eran unas puertas, bueno, esas no generan polémica, ¿no? Así como No, el resto de... pero igual es súper dramático ingresar acá adentro. Sí, eso es. Sí, ¿no?, con esa profundidad, sí. No es simple ingresar ese umbral. Mm. No, esa textura tan brutal, ¿no? No. Sí, sí. Entre Y el el itinerario peso, ¿no? la escalinata, ¿no? El atravesar la profundidad, sí. Las puertas del infierno les llaman. Sí. Bueno, y yo siempre hablo como que siempre menciono los elementos de articulación o de escala, ¿no? Como qué Mm, importante que es la articulación o la escala. Y cómo te das mm, cuenta, acá solamente, ¿no? Como estos dos peldañitos tan chiquitos mm, y acá, ¿no? Estos peldaños de la piedra, ¿no? Como esto ya es todo un trabajo de escala, ¿no? sí, Cómo vas, pequeño detalle, cómo vas ingresando, ¿no? Estos ujú, cambios de escala, que no son arbitrarios. Hay todo hay mucho diseño ahí adentro, ¿no? eso es. Sí, no hay un centímetro sin diseño. No, ahí Mm, están. Y mirá también, esto no es a propósito, ¿no? Cómo la piedra acá no, continúa y no corta, mm, ¿no? Eh, no sería lo mismo si este pilar no bajaría. eso es. Bueno, pasemos a la... Todo ese friso de los apóstoles de Oteiza estuvo mucho tiempo Sí. sin instalarse en la fachada, ¿no? Ah, Porque en determinado momento, bueno, pues hay una queja formal y desde Roma se prohíbe su instalación. Entonces wow. estuvieron ahí a pie del camino, ¿no?, en la cuneta de la carretera durante años, hasta que finalmente Vos, se instalaron. Eso se después ya autorizó. las cosas, sí, se apaciguaron, los años transcurrieron, lo moderno ya no era visto como, ¿no?, como una herejía y al final, bueno, pues Ahí pudieron está. ocupar su emplazamiento Te iba a definitivo. preguntar, la próxima vez que esté en Bilbao, ¿está lejos para ir? ¿Aranzu? Pues, ¿qué puede ser? Hora y cuarto o así. Ah, así que Ya. Aquí no hay me distancias. tengo, Aquí está todo cerca. así que está ahí, es como un día para ir a Sí, sí, Aranzazu. sí, sí. Perfecto. Vamos a la próxima pregunta. Sí. Así como eso es, ¿no? O sea, eh, hemos ido de concurso simbólico en concurso simbólico y ahora me voy a ir un poco más lejos, eh, a un, a un edificio al Palacio de Congresos de Badajoz, Palacio. de Cercano, sí. De vuelta, no te escuché. Palacio de... Palacio de Congresos, Ah, Congreso de de Badajoz, Badajoz. sí, de Selva ¿Por qué? Escano. Esto es un edificio del año 2005. eh, Mm, me sorprende sí, es un edificio sorprendente, sí. Sí. Eh, este edificio se construye sobre un baluarte de la muralla de la ciudad. La ciudad está amurallada y ah, en uno de los baluartes Ahí está. había una plaza de toros. Esa plaza de toros ya no funcionaba y se decide que el Palacio de Congresos ocupara ese emplazamiento. Y Selva-Escano hace esta propuesta con la que gana el concurso, que consiste en realmente utilizar lo que ya había. El baluarte había sido vaciado con esa forma circular
que era la arena y las gradas de la Plaza de Toros, y ellos insertan ahí el edificio. Entonces la sala pasa a ocupar el espacio de la arena de la Plaza de Toros y los servicios, pues todo el resto del programa auxiliar se distribuye en círculo alrededor de la sala principal y queda semienterrado en el baluarte, de tal manera que solo emerge la gran sala y la circulación perimetral. Y luego tiene esa configuración, ¿no? Es esa definición tan característica de ellos, ¿no? De experimentación de materiales, ¿no? De utilización de todos esos materiales plásticos, el metacrilato translúcido. Son realmente ejercicios ¿no? de investigación arquitectónica, ¿no? Este edificio se construye en una época en la que Extremadura está convocando muchísimos concursos de arquitectura, unos años en términos de arquitectura muy prolíficos en esa comunidad. Porque estos mismos arquitectos también ganan otro concurso en Plasencia para hacer el Palacio de Congresos de Plasencia. Yo creo que o sea, lo más significativo de esta obra es el haber sabido ubicarlo, situarlo en el lugar. Esas condiciones, eso es, ¿no? el haber sabido leer la posibilidad de reutilización del emplazamiento, ¿no? Sin grandes cambios. O sea, claro, porque ahí lo que decías antes, esta es la sala, esta sería la circulación, y que sería esto, ¿no? La sala, la circulación, y acá están los servicios, ¿no? Que están enterrados. Eso es. Quedan en esa banda enterrada entre la circulación en torno a la sala y el borde del baluarte. De tal manera creo que sería todo esto. Este programa auxiliar pasa desapercibido. Eso es. Que acá te ese baluarte, entonces también protege esto y arma. Sí, en realidad volvemos a lo de la sencillez, ¿no? Sí. Es lógico, es sumamente lógico la propuesta. Sí. Ahí está, ¿no? El círculo y lo demás. A ver la siguiente, ¿a dónde vamos? Por curiosidad y por compararlo al Palacio de Congresos de Plasencia. Que también Plasencia está en Cáceres, está también en Extremadura, y es de los mismos arquitectos. Yo creo que es como 10 años posterior, sí, o así. Eso es. En este caso, el edificio no ocupa una posición tan urbana como el otro, está en el borde del pueblo, en el borde de la ciudad, donde la topografía empieza a caer y entonces queda ahí como una especie de roca varada en el borde de... Tiene también esta configuración y vuelve a tener ese planteamiento de darle mucho protagonismo al itinerario en torno a la sala. Uno llega y ¿no? por esa pasarela naranja, entra en el edificio, ¿no? y puede recorrer en espiral en torno al volumen de la sala. Y de nuevo, arriesgado también, ¿no? Los dos proyectos. Un poquito más arriesgado, ¿no? Desde lo formal, ¿no? Y hasta de la propuesta. Sí.
yo creo que, bueno, sí, puede ser que también, bueno, pues hay una evolución en el propio estudio, ¿no? Un avanzar Sí, y atreverse a más. Eh, esta imagen es muy buena. sí. Entonces el edificio realmente, cuando uno entra dentro, uno tiene esa sensación de que es más topografía que edificio, ¿no? Con esos recorridos, esas Sí, ventanas que se abren al paisaje y esos itinerarios, eso ahí está. es en ascenso y en descenso alrededor de la sala. Y luego el uso muy divertido del color, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Y Es en lo bueno. realidad son eh, obras que se hacen con mucha contención presupuestaria, ¿no? O sea, el Palacio de Congresos es un volumen muy grande, tiene muchísimas instalaciones, pero bueno, las definiciones no son nada ostentosas, ¿no? Y, bueno, y hay mucho ingenio en, en conseguir mucha expresividad, ¿no? Con unos materiales muy, muy contenidos. Bueno, es lo que decías vos antes a veces de cuando no tenés presupuesto, el color te ayuda, ¿no? Y acá, acá el rojo con las butacas y cosas Sí, ayudó. sí, sí. Eh, eh, mirá vos, no lo conocía, muy bueno. Sí, Es una está, piedra. sí, está muy bien. Bien. Y entonces son, ¿no? Esa roca blanca de este y la pasarela naranja son, ¿no? Toda la imagen del edificio. Claro, luego también al quedar apoyado en esa situación de borde de topografía, pues cuando uno se aproxima Sí. desde la ciudad lo ve más pequeño, ¿no? Y es desde la lejanía del paisaje cuando se muestra entero, ¿no? Bueno, es muy lindo el apoyo que tiene, ¿no? Sí, Esta cuestión que parece como... no que el apoyo no sea como una plataforma, ¿no? Que esté ahí sí, como... sí, como posado, ¿no? Sí. Claro, como que tomó Mm. exactamente el mismo... la base, ¿no? Como que la base no Sí, sea plana o sea o esté arriba de una plataforma, sino que es como una piedra que está arriba sobre otras piedras, ¿no? mm, eso es. Y entonces, en esta efervescencia de concursos en Extremadura en estos años, eh, bueno, al final se hace yo creo que ¿no? Esta apuesta por intentar reactivar el territorio a través de, bueno, pues de toda esta red de palacios de congresos ¿no? que podían proporcionar soportes de actividad a estas Mm. ciudades centrales. La red de hospederías, ¿no? Que eran un mecanismo para conservación de patrimonio. ¿No? Al final era convertir en una red pública de hoteles edificios de patrimonio histórico que de otra manera pues difícilmente se podrían conservar, ¿no? Y aparecen Sí. otros ejercicios en este mismo contexto, como el Centro Internacional de Innovación Deportiva, el Anillo A ver, centro, Internacional de Innovación Deportiva, creo que se llama, el Anillo, de José María Sánchez. centro internacional de Inilla, no, Innovación, de innovación innovación. deportiva.
Eh, este, Eso es. como el Apple Center, el circular. Sí, eso es. Construido ¿no? en este paisaje a borde del pantano. Sí, recuerda, ¿verdad? Sí. Es anterior al Apple Center. Mira, Foster siempre está mirando Art Daily. Eso es. Eh, Qué buena sí, esa bueno, pues eso. imagen. Síntesis formal total, ¿no? Es más paisajismo que edificio, ¿no? Sí, Que no toca el suelo, apoyado en esos pilotis que los separan del suelo, lo dejan flotando. ahí. Sí. Y con esa ¿Y qué, y cubierta. qué son oficinas? Sí, si te digo la verdad, no sé muy bien qué son. Creo que son oficinas. Bien. De estos concursos, ¿ustedes participan o no participan de Sí, concursos? sí, nosotros hacemos, claro, y en esta época hacíamos muchos concursos y ganamos uno aquí en Extremadura, por eso entramos en contacto, claro, con todo esto, lo llegamos a conocer allí de primera mano al ganar la hospedería de Herrera del Duque. Pues comenzamos a visitar Mérida, sobre todo, con frecuencia y bueno, llegamos a ver muchos de estos edificios en construcción o recién construidos. Eh, ¿Cuál es el de ustedes? la hospedería de Herrera del Duque. Hostelería del Hospedería Duque. de Herrera del Duque. Mm. Herrera, vamos a buscarla a ver. ¿En Mérida? Está en Herrera del Duque, que es el pueblo. Ah, no me aparece. Hostelería. Está en su Hospedería, página, ¿no? sí, está en nuestra página, yo creo que sí. En, Este en concreto era la rehabilitación de un convento franciscano, estaba abandonado, parte seguía siendo público, parte privado, estaba un tanto desconfigurado y, y hubo Bien. pues, esta voluntad de rescatar edificios que estaban en situación de, bueno, en algunos casos de abandono total, eh, y recuperarlos para esta red de hospederías. Pero se convocaban concursos eso, de diversa, ¿no? De diversa índole, pues eso, en los palacios de congresos, estos de las hospederías, los de dotaciones deportivas, dotaciones para la juventud. Y hubo un caldo de cultivo ahí unos años de ejercicios, bueno, audaces, interesantes, ¿no? Eh, Bien. Quizás Bueno, pasemos a la todo había siguiente. empezado, Sí. quizás todo había empezado antes, ¿no? Bueno, el artífice detrás de todo esto era la- el Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura, que estaba liderada por José Antonio Galván, que era un personaje con mucho carisma. Bueno, se jubiló hace poco. Y que pudo aglutinar un equipo de trabajo magnífico. Sí, eso es, Está. ese es, eso es, eso es, que era la iglesia,
todo consistía en rescatar la iglesia, una pequeña construcción en L que había quedado separada de la iglesia y bueno, y pues darle coherencia y continuidad a esas dos preexistencias que estaban desconectadas. Entonces hicimos esta propuesta de construir un nuevo claustro que aglutinara los edificios que parece que estaban separados, pues para darles continuidad. Y esto está en la periferia, en el borde de Herrera, mirando directamente a las ruinas de un castillo que está en una colina, un emplazamiento muy bonito, muy bonito. Claro, con todo esto, en algún momento llegó la crisis, esa fatídica del 2009, voy a decir, y la mayoría de estos proyectos no se ejecutaron. Como este no se llegó a construir. Bien. Eso es. Ahí va girando los cuadrados de arriba. Eso es, el claustro, en lugar de tener dos plantas iguales, la superior giraba sobre la inferior para que todas las habitaciones miraran directamente a las ruinas del castillo, así todas tenían una visual directa al paisaje de la ruina del castillo. Eso es. Bien. Eso es. Y al mismo tiempo, bueno, pues con ese giro también conectaban con la iglesia y con la enfermería, haciendo que todo fuera continuo. Eso es, ese es el... Nos han llegado noticias de que ahora mismo están arreglando la iglesia, utilizando nuestro capaz proyecto. Capaz que se acuerdan. Dije, ay, había una hostería. Sí, bueno, no sé. Alguien lo está haciendo, no sabemos quién. Sí, alguien se ha hecho cargo de ello. Capaz que uno lee un historial del mail y aparece abajo. ¡Ay, está acá Cristina! ¿Quién es Cristina? A ver, pues. Bueno, pasemos a otra pregunta. Sí, bueno, pues vamos a ver el Palacio de Las Vegas Altas, que es el último de estos de Extremadura, en Villanueva de la Serena. ¿Palacio? De Congresos de Las Vegas Altas. Digamos. Palacio de Las Vegas Altas. Sí, en Villanueva de la Serena. De Las Vegas Altas. A ver qué parece. ¡Epa! ¿Este? Ese. De Gruyère. Sí. Dios. También el Astra Zorrillas. Sí. Que tiene esa sala que emerge y el resto del edificio es una U que al recorrerla esa U termina en esta sala emergente, pero está semienterrado. Entonces la presencia de todo el volumen del programa pasa muy desapercibida porque está también emplazado en el borde de Villanueva, en continuidad con terrenos de cultivo, una zona agrícola y... Bien. Entonces solo se hace presente a través de esa caja de la sala. Y es otro ejercicio, de Luis Pancorbo también, bastante una situación. imaginación el tema de la eficiencia, ¿no? No solo en términos de configuración del programa, ¿no? Pues de sombras, de captación de luz y tal, sino también de materialización, ¿no? Con esa fachada que son cuerdas.
Eso es No, iba a un... decir que tiene como la misma solución que el anillo la Sí, sala de toros, ¿no? sí, Tiene como eso la es. circulación de Desplegar costado todo el y programa semienterrado, eso es, eso es. En este caso, sí, más abierto quizás. si tiene, porque tienen como más espacio, ¿no? Es más, Sí, eso es. Este es sería más esto la amplio, parte enterrada. eso es, eso es. Es más amplio, más continuo y bueno, yo creo que procurando que al final que todo ese espacio del vestíbulo y todas estas circulaciones, bueno, pues que fueran realmente versátiles y se pudieran utilizar para distintos usos, ¿no? Ahí está. Pero Y bueno, además también es como el acceso este. Uno va ingresando por la sí, cubierta del programa. sí. Entonces hay esta preocupación por integrar un edificio que podría mostrarse como muy agresivo, muy voluminoso, ¿no? Integrarlo incluso en textura en el entorno, ¿no? Con Sí. esas cubiertas ajardinadas, el revestimiento de fachada hecho con estas maromas gruesas que al final Qué funcionan como bueno que una se te celosía. corte. Sí, sí, Cómo, cómo se aprovechó del territorio el auditorio, ¿no? eso es, eso es. Entonces eso que normalmente Posiblemente suele ser un volumen lo suelen, monstruoso, lo suelen mm, elevar, ¿no? mm, eso es. Y lo cierto es que en este paisaje rural, bueno, pues podría resultar muy agresivo, ¿no? Y con este mecanismo, Ahí está. bueno, pues lo consigue integrar con mucha suavidad en el emplazamiento. Ah, bien. Eh, vamos a la última, que estamos en hora y media hablando. Vale, pues em, por salirnos de aquí, ¿no? Después de esta defensa de los concursos que al final, cuando realmente se hacen bien y ¿no? Pues dan magníficos ejemplos ¿no? Y sirven como ejercicios de avance, de modernización y ¿no? De De inspiración, ¿no? propuestas, de Para todos los proponer. compañeros. Eso es, ¿no? Realmente como un paso hacia adelante, ¿no? Y salirnos del guión de repetición, ¿no? Abrir nuevas puertas, bueno. Y por cerrar y por cambiar, he visto en la lista de obras, ¿no? de autores que tienes ahí desplegada en las 100 preguntas, en Autelis Redling, la torre voy a decir la torre de Amberes. Eh, ¿Cómo se llama ese museo? No lo sé, ¿Cuál? no recuerdo el nombre. Eh, El Neutelin Riesdik. sí, Ahí lo buscamos. Es el museo, yo sé cuál es. El Amberes, Amberes. ¿no? Sí, el de la piedra Sí. granate, sí. Ahí lo, ya sé cuál es. No sé si es el de transporte. Ahora lo fijamos. Amberes. Este. Ese, eso es. Ese edificio construido ¿no? en ese contexto portuario en regeneración, ¿no? Donde eso es se encuentra en el puerto, la ciudad, el barrio nuevo residencial, y como tiene todos los ingredientes, ¿no? de saber leer todas esas cosas cruzadas, ¿no? Sin perder la esencia ¿no? de ese sitio tan particular en el que está enclavado. O sea, es un edificio del Sí. puerto. Mm. Y bueno, ese contenedor que funciona con todas sus alas apiladas y el recorrido perimetral, ¿no? Que va
invitándote a mirar en todas las direcciones alrededor, ¿no? Sí, es muy... Bueno, ellos siempre hablan de... siempre están como conversando, siempre están hablando sobre las circulaciones ellos dos, ¿no? Como el valor que tienen las circulaciones en el programa y cómo van conectando. Y en este caso ellos hablan mucho de las escaleras mecánicas. No sé si lo has leído las Sí, entrevistas de ellos, que como dicen, como que la escalera mecánica es este vínculo entre los niveles donde uno puede conversar, visualizar y entender lo que va sucediendo, ¿no? Y, sí, y si uno ve los proyectos de ellos, es como el centro del edificio es la circulación, es ese eso, espacio público, ¿no? eso es, eso es, eso es Es como la relación de los espacios públicos que arman. ujú, eso es, Incluso en esta torre, casi siempre es el mirador de la ciudad y cuentan como que mucha gente no ve su ciudad, ¿no? De su propia, un edificio alto. Entonces mm, la gente no quería pagar el museo, ¿no? Entonces solamente puedes ingresar para ver eso. Entonces, cómo marca a través de las circulaciones ujú, una acumulación de espacio público, ¿no? ujú, Y eso me parece muy bonito pensar de ese lado. ujú, eso es, que tenga, eso es, ese protagonismo, ¿no? El poder extender esos espacios de encuentro hasta el interior mismo del edificio, ¿no? Que lo Sí, atraviesen completamente. Mm, eso es. ahí está. Mm, Bueno, ellos también son bastante propositivos, ¿no? Siempre cada proyecto tiene una idea clara y la llevan al cabo, ¿no? O la llevan al extremo o la cumplen, ¿no? ujú. Está el caso este Sí, del Museo de la Música, ¿no? Que ellos necesitaban 10 pisos, enterraron 3 y tiene 3 arriba y lograron los 6 pisos, ¿no? ujú. Eh, fantástico, ¿no? Hay que ser un poco radical, ¿no? Llegado el momento. Sí, Mm, a ver si está el centro de música, creo que es, ¿no? Y lo hacen con circulación. La mm. circulación es el ingreso de luz en ese caso. Eh, y voy a decir, bueno, viste que muchas veces está esta cuestión de, no, la norma me está impidiendo algo. Bueno, no, le puedes encontrar el jugo a la norma. Siempre hay un resquicio, ¿no? Por el que escabullirse. Eso es. Claro, este es el edificio que Sí, tiene 3 niveles para abajo. sí. Eh, y siempre están con esa temática ellos. Así que, ¿has estado en un edificio de ellos? ¿De Neutelin? Sí, en el de Amberes. ¿Y cuál fue tu experiencia? Pues muy agradable, tengo que decir. Funciona muy bien. Eh, realmente es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que todos esos espacios que siendo interiores del edificio continúan siendo ¿no? el lugar de encuentro y que eso suceda atravesando todo el recorrido alrededor de los espacios expositivos, pues es una cosa muy de agradecer Mm, para el visitante, ¿no? El poder bien. disfrutar de todas esas terrazas planas interiores con esas vistas. Bueno, es un magnífico edificio, sí. Este es el otro, el que Mm, decíamos, el de música, ¿no? Acá tenemos sí, el nivel cero y sí, acá vemos cómo lo arman. mm, Este Cortés. Y sí. ahí está el resultado. Así que, bueno, ¿cómo terminamos? ¿Cómo será tu día de mañana? ¿Cómo arrancás el día de mañana? ¿Estás con un El trabajo en día de mañana. especial? ¿Estás con proyecto, con obra?
en Bilbao. Estamos con proyectos y con direcciones de obra también, pero mañana no iré a obra. Será el ¿Por? jueves. Toca los jueves. Los Muy viernes. bien. ¿Y qué sos, Miguel y vos? ¿Y son ustedes dos o tienen un grupo de Sí. colaboradores? ¿Cómo es la temática del estudio? Ahora mismo estamos los dos. Sí. Y luego, bueno, lógicamente, para sacar un proyecto hoy en día uno necesita colaboradores. Eh, pero bueno, eso que son colaboradores externos, eh, Bien. montamos equipos, pues en función de la escala del proyecto, unos requieren más y otros menos. Mm. Y entre vos y Miguel, ¿cómo se reparten las tareas? ¿Los dos hacen lo mismo? ¿No, Miguel hace esto, vos haces lo otro? ¿Cómo es esa temática entre ustedes dos? ¿O cada uno, o todos hacen todo? Eh, los dos hacemos todos los proyectos, no hay reparto de proyectos. Luego, lógicamente, a cuatro manos en la misma no se puede estar, ¿no? Cuando hay que producir, pues ahí sí que hay un reparto. Pero bueno, en general, las fases de diseño, el arranque, los planteamientos, eso sí que es muy compartido. Sí. Los Bien, discutimos mucho. Sí. Mm. muy bien. Así que bueno, si vuelvo a ir un día a Bilbao por segunda vez, te aviso. Y Por supuesto, te estaré y vamos a dar una vuelta por el esperando. Guggenheim. Sí, sí, Sentamos, sí, nos sentamos a conversar en los sillones del Guggenheim. por supuesto. Así que bueno, muchísimas Ha gracias sido un y placer, hasta pronto. Chao. ha sido un placer. Chao. Gracias. Chao, chao.